Le ha dejado al movimiento Pachacuti. Una vez que el presidente de la República tomó la decisión, hace algunos meses atrás hizo una denuncia de actos de corrupción de 5 miembros de la bancada de Pachacuti. Hoy en día el presidente ha retirado esta denuncia, con lo cual ha quedado en nada, porque de pronto me imagino que las investigaciones no demostraron absolutamente nada. ¿Qué lectura deja al movimiento Pachacuti este retiro de la denuncia del presidente Lazo? Buenos días. Buenos días, Rubén. Saludos para usted, a sus colegas de W Radio y sobre todo a la audiencia de W Radio. Muchas gracias por la invitación. La lectura que nos queda es que tenemos un gobierno que habla sin fundamentos y trata, y no solo que trata, sino que genera un desprestigio a nivel público tan solo porque no consigue que se haga sus propósitos. Nosotros se lo dijimos en su momento. El presidente se pone molesto porque nos tocó, luego de revisado el proyecto de ley de inversiones que mandó el presidente por allá por marzo de este año, revisamos y vimos que no era conveniente para el Ecuador, porque a través de esa ley se buscaba vía delegación entregar la administración de las empresas públicas, como por ejemplo las empresas eléctricas, a manos privadas. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque eso significa que las empresas privadas mañana nos pongan más caro la planilla de la luz que pagan las familias de Cuenca, de la SUA y del Ecuador. Y eso no vamos a estar de acuerdo jamás. Por eso negamos esa ley. Y el presidente de la República se pone molesto, se pone bravo y nos grita de ladrones, de corruptos, y pone ahí 5 nombres en la fiscalía. Claro que hoy debía haber evitado este tipo de comentarios. No tiene mayor sentido que a esta altura del tiempo el presidente haya puesto una carta diciendo que él retira la denuncia. El problema ya lo hizo. El problema mayor es dañar la imagen de aquellos 5 compañeros, y no solo de los 5 compañeros de Pachacuti, de todo el Pachacuti, porque ha sido un comentario nacional después de que el presidente de la República sale a decir que los 5 asambleístas han sido quienes están pidiendo dinero y no sé qué cosas. ¿Acaso que el comentario se quedó solamente entre 2 o 3 personas? El comentario fue nacional. Todo el mundo gritando ahí, los de Pachacuti son así. Ese daño, ¿quién lo va a reparar? Por más que haya mandado la carta ahora, ya el daño está hecho. Y le preguntamos al presidente de la República, ¿cómo se va a reparar ese daño de los 5 compañeros señalados con nombres y apellidos y luego de todo el movimiento Pachacuti? Pero lo que queda claro es que el presidente de la República de repente se le ocurre y sin fundamentos sale a decir lo que dijo para más tarde estar buscando cómo rectificar. Y eso no hemos visto solamente con esta denuncia, hemos visto en otros temas también, como esa terna que mandaron para la super de bancos, mandan una terna y después de unos días dicen que no están de acuerdo y que le quitan el respaldo. Ese es el problema del presidente, hablar por hablar, actuar de una manera insegura y luego tener que estar rectificando en público. Salvador, la Asamblea está tratando en los actuales momentos sobre el tema de la destitución de miembros del Consejo de la Judicatura. Esto tras haberse escuchado algunas denuncias que se han hecho, audios que se han filtrado, que se hicieron de manera pública. Se ha llevado una investigación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la posición ya del bloque de Pachacuti en referencia a votar a favor o en contra de la destitución de estos miembros del Consejo de la Judicatura? Bueno, el análisis que nosotros hemos hecho es verdad que necesitamos mejorar la justicia para los ecuatorianos. Más aún cuando estamos escuchando esta serie de hechos, de audios filtrados, de comentarios de todo tipo. Necesitamos mejorar esta justicia
y por eso nosotros, bueno, ahora en el juicio estamos diciendo que el juicio, o vemos que el juicio no busca ese mejoramiento de la justicia para los ecuatorianos. Los proponentes del juicio político lo que están es buscando cómo hacer para, vía juicio político, destituir al actual Consejo de la Judicatura y luego poder, con un nuevo Consejo de la Judicatura, nombrar los jueces a su gusto y consolidar el camino para la impunidad, para revisar las sentencias ya dictadas por los delitos por la corrupción cometida, como el caso Sobornos, como los casos de corrupción con Odebrecht, casos que ya están sentenciados. Vienen buscando la revisión de esas sentencias y ese es el objetivo para hoy querer cambiar a los jueces vía un nuevo Consejo de la Judicatura. Nosotros en eso no podemos estar de acuerdo jamás. No vamos a permitir que se utilice la Asamblea Nacional, que se utilice nuestra lucha, nuestros votos para ese tipo de propósitos de la impunidad. Así que en eso no estamos de acuerdo. Ya vamos a conversar. Tenemos una reunión esta tarde con el bloque. Vamos a conversar. Seguramente nos convocarán para esta semana, para este juicio político. Mi análisis personal es ese. Sin embargo, sí es necesario que trabajemos también para ver cómo se puede ir mejorando la justicia y en ese sentido lo que estamos proponiendo es que deberíamos cambiar la Constitución que hoy permite que el Consejo de la Judicatura, que es un órgano de administración de la justicia, está por encima de las autoridades de justicia. Esto nos parece terrible. No hemos visto en ningún otro lado del país, ni en una junta parroquial, no está pues el organismo administrativo por encima de la junta de gobierno de la parroquia. Yo decía ayer en mi intervención, sería terrible que la dirección administrativa de la Asamblea Nacional esté por encima de los 137 asambleístas, porque es el organismo administrativo, al igual que el Consejo de la Judicatura es un organismo administrativo y está por encima de la Corte Nacional de Justicia. Esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Si bien la Corte Nacional de Justicia o el sistema judicial necesita de un organismo administrativo, pero eso tiene que estar en el organigrama, tiene que estar debajo de la Corte Nacional, que es la máxima autoridad. Estos temas tenemos que ir revisando más adelante y he dicho también que para nosotros es muy importante que en estos procesos del mejoramiento de la administración de justicia que anhelamos, también se le vaya dando el valor que corresponde a la administración de la justicia indígena y de la justicia comunitaria. Esos son los temas que nosotros vamos a seguir insistiendo, pero no estamos de acuerdo que se utilice un juicio político para los apetitos particulares, como son estos de consolidar el camino para la impunidad que está buscando los que consolidaron en la década pasada la narcopolítica. En eso nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera. De lo que se ha escuchado es que para el próximo miércoles se instalará la asamblea para conocer este tema del juicio político Salvador. Esto es lo que ya se ha hecho público a través de las redes sociales. Por otro lado, el presidente de la República ha mencionado que se está trabajando, que ya se tienen estructuradas unas preguntas de una consulta popular. Al respecto, ¿qué opinión tienen ustedes también como bloque, como Pachacutic, sobre lo que está planteando el gobierno de llevar esta consulta popular en el país? Vamos a la consulta popular. Una consulta popular es la mejor herramienta para que el soberano pueda expresarse, pueda tomar decisiones. Esperemos que la consulta popular que están anunciando sea una consulta que incluya temas de interés público. Ojalá se consulte, por ejemplo, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con las delegaciones como una forma de privatización. Preguntémosle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo, por ejemplo, que se venda, que se privatice el Banco del Pacífico. Preguntemos esos temas.
preguntemos al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que se siga contaminando el agua con estos grandes o megaproyectos mineros, así como lo hizo Cuenca el año pasado, 7 de febrero de 2021, y dio un mandato. Más del 80% de los cuencanos tomaron una decisión para primero cuidar el agua. Pero además esperamos que el presidente de la República, luego de la consulta popular, también respeten el pronunciamiento del soberano. Pues. En el caso de Cuenca, se hace una consulta popular, los hermanos de Cuenca toman una decisión, más del 80% dan un mandato de cuidar el agua, y el gobierno del presidente Guillermo Lasso, no veo que hasta el día de hoy implemente políticas obedeciendo ese mandato de Cuenca. Entonces no es un asunto simplemente de decir queremos una consulta. La expresión, el mandato de la ciudadanía también tiene que ser respetada y aplicada. Así que ya vamos a ir viendo qué preguntas nosotros estamos proponiendo frente al problema de la corrupción en el sector público. Ojalá se incluya la pregunta que enviamos, que dice que se le pregunte al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo o no, que haya cadena perpetua para quienes se haya comprobado corrupción en la administración pública. Estamos proponiendo esos temas, esas preguntas, como también esta pregunta que acabo de hacer hace un momento, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo que reformemos la Constitución para que el Consejo de la Judicatura esté por debajo de la autoridad nacional, como es la Corte Nacional de Justicia. Son temas que deberíamos incluir y hacer una reforma a la Constitución para evitar los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Salvador, ¿han podido recabar información de cómo están avanzando las mesas temáticas que fue parte de la instalación para que termine este paro nacional que durante 18 días causó tremendo daño al país por las pérdidas económicas, las repercusiones que hubieron, pérdidas de vidas humanas? ¿Cuál es el avance? ¿Qué es lo que está pasando dentro de estas mesas temáticas? ¿Se está logrando concretar las aspiraciones que tuvo el movimiento indígena, la CONAIE? En fin, ¿se han podido ya ir estableciendo una hoja de ruta que permita ir cumpliendo aspiraciones del pueblo ecuatoriano? Bueno, de lo que se conoce de manera pública, hay una propuesta, hay una hoja de ruta, algún resultado, pero de lo que se escucha también está faltando esos resultados. Y ahí hay una preocupación, y ahí es cuando le exigimos al gobierno nacional que atienda esos puntos con respuestas concretas por el bien de los ecuatorianos. Esperemos que así sea. Sin embargo, también tengo que decir, Rubén, esos temas también se discuten en la Asamblea Nacional. Yo estoy insistiendo en la Asamblea que se elabore el informe del proyecto de ley que presentamos en agosto del año pasado, y ahora ya cumplió un año de estar en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés, que busca condonar los intereses de los créditos de la línea productiva que sacaron los ciudadanos antes de la pandemia y luego no se avanza a pagar. Ese proyecto de ley está en la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Estamos pidiendo a los colegas asambleístas que se elabore el informe, se envíe ya al Pleno de la Asamblea Nacional. Esperemos que se aprueben estas leyes y de esa manera se bajen esas tasas de interés para que el pueblo emprendedor tenga la posibilidad de conseguir un crédito más económico y de esa manera pueda avanzar de una mejor manera en su emprendimiento, generando su propio empleo, ayudando a generar empleo para uno, para dos o quizá para más personas, y de esa manera también a resolver el problema del desempleo, afiliando a esos nuevos empleados al IES, y de esa manera también podemos ayudar a resolver la crisis del IES. Entonces, tenemos ahí esas propuestas que tienen mucha coincidencia, que tienen que ver también con los temas que se discuten en las mesas técnicas, así que ojalá se avance tanto en las mesas técnicas en el Ejecutivo, así como en el tratamiento de estas leyes que están en la Asamblea Nacional y que nosotros estamos ahí como insistiendo. También la otra ley que tiene que ver con el apoyo a nuestros hermanos agricultores, a quienes están vinculados a la agroecología,
a la agricultura familiar y campesina, como es el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, el COSAL, que lo hicimos con el apoyo incluso de muchos amigos de Cuenca, la Universidad de Cuenca, nos ayudaron y ese proyecto está en manos de la Comisión de la Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Estamos a la espera de que estos proyectos se aprueben como complemento a lo que se está haciendo en las mesas técnicas con el Ejecutivo. También la Asamblea tiene mucho que hacer y así que estamos también trabajando en esa línea. Para nadie es desconocido la pugna, la diferencia que hay entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Se ha tratado de tender puentes, el presidente de la Asamblea ha tratado de tender puentes con el Ejecutivo para sentarse en mesas de diálogos que permitan ir en consenso en el tratamiento de algunas leyes en el futuro de aquí de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes el tratar de encontrar este diálogo que permita ya zanjar varias diferencias que se han dado entre la Asamblea y el Ejecutivo, Salvador? Bueno, siempre fue necesario conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, coordinar. Se lo dijimos desde hace un año atrás. El discurso fue que estamos en el país del encuentro, pero en la práctica seguían enviando proyectos de ley de una manera unilateral y en la Asamblea no nos quedó otro camino que archivar esas leyes. No solamente la de inversiones, también nos tocó hacer lo mismo con la ley creando oportunidades. ¿Cómo podíamos nosotros aprobar una ley que decía que cuando le despiden a un trabajador, el trabajador tiene que dejar pagando un salario completo para su empleador? Estas cosas no se puede aprobar y perjudicar a los trabajadores. Así que en buena hora que hay este espacio para dialogar, esperemos que funcione, esperemos que sirva, tanto para llegar a consensos previos en los proyectos de ley que manda el Ejecutivo, así como para conversar sobre los proyectos de ley que nosotros hemos presentado, como estas dos leyes que he señalado aquí, la ley que busca bajar las tasas de interés, la ley que busca dar un apoyo integral a nuestros hermanos agricultores, que aprobemos esa ley en la Asamblea y que no sea vetada total o parcialmente por el Ejecutivo, sino que si hay algo que ayudar a mejorar en buena hora, como colegislador tiene su derecho de hacer, pero que no corran la suerte de los vetos totales. Entonces, por eso siempre es bueno conversar previamente a fin de que esas leyes sean aprobadas y entren al servicio del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a estar totalmente de acuerdo en ese sentido y ya vamos a ver qué ocurre, porque esta mesa de alguna manera se instaló ya. El día viernes se conoció una parte de lo que sería el proyecto de ley de inversiones que está reenviando el Ejecutivo. Conocí que es una parte que tiene que ver con la digitalización del servicio público en las notarías y en estos espacios. En eso nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ya a esta altura del tiempo tenemos que aprovechar la tecnología digital que tenemos. Estamos de acuerdo. No sé si van a mandar otros capítulos en esta ley que nosotros tengamos algún reparo, pero en lo que mandaron el día viernes, nosotros estamos de acuerdo en lo general. Habrá que hacer algunos correctivos puntuales, pero en general estamos totalmente de acuerdo que la gestión pública se vaya digitalizando. En eso no tenemos reparos mayores. Finalmente, Salvador, hay una propuesta que ha hecho Fernando Villavicencio y que lo ha venido canalizando a través de sus redes sociales, que debería existir una disminución en el número de asambleístas. Ha puesto en reparo la calidad de asambleístas que hace, el trabajo que viene la Asamblea, que ha dejado mucho que desear. Y además de esto, en la opinión pública y la opinión de los ecuatorianos, es muy baja la evaluación que se hace sobre la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión tiene sobre la disminución del número de asambleístas? Nosotros estamos de acuerdo. Vamos a la disminución de los asambleístas. Pero también hemos escuchado que quieren terminar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en su lugar quieren crear una Cámara de Senadores. Ahí nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Si vamos a crear otro organismo, cualquiera que sea el nombre que se le dé, para que asuma
las funciones que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso no tendría mayor sentido. Terminamos con una institución, cambiamos el nombre, creamos otra. Entonces, para eso mejor que siga tal como está. Lo que nosotros estamos diciendo, que si es que se termina con el Consejo de Participación Ciudadana, que esas funciones, que esos roles, que esas competencias pasen a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional asuma esas funciones. Y no estamos de acuerdo con ir creando otra institución para sustituir. Eso sería solo cambiar el nombre nada más. Seguirían los mismos problemas, las mismas dificultades. Entonces, esto creo que tenemos que seguir discutiendo. En general, estamos de acuerdo que se baje el número de asambleístas y, por otro lado, también que se termine con el Consejo de Participación Ciudadana, pero no creando otra que le sustituya, sino que esas funciones pasen a la Asamblea. Por ahí va la propuesta que tenemos. Muchísimas gracias, Salvador. Un abrazo en la distancia y una buena semana de labores. Muchas gracias, Rubén. Igualmente un abrazo para usted y a todos sus amigos oyentes. Buenos días. Gracias a Salvador Quispe. Él es asambleísta de Pachacuti, que hemos hablado algunos temas de coyuntura nacional en el ámbito de la política. 6 de la mañana, 55 minutos. Recuerda, puedes hacernos llegar tus denuncias, comentarios a través de